El Centro para el Control y la Prevención de las Enfermedades de Estados Unidos, CDC, ha publicado recientemente su Informe Nacional de Un Estadísticas de accidente Diabetes del 2022. cerebrovascular Este informe ocurre estima que cuando más de globo 130 millones de sanguíneo adultos viven con invade de diabetes o su prediabetes en cerebro los Estados queda Unidos. bloqueado. Estos son los diagnosticados. Actualmente se habla de que Cuando su 80% de la anillo población sufre de desangra prediabetes las o de células diabetes, y la cerebrales mayoría de la gente no comienzan lo a sabe. morir. Habla con tu médico para que te ordene una prueba. ¿Qué es la prueba de A1C? La prueba de A1C es un análisis de sangre que proporciona información sobre los niveles promedio de glucosa en la sangre, también llamada azúcar en la sangre, en los últimos 3 meses. La prueba de A1C puede usarse para diagnosticar la diabetes tipo 2 y la prediabetes. La prueba de A1C a veces se denomina prueba de hemoglobina A1C, de HbA1c, de hemoglobina glicosilada o de glucohemoglobina. La hemoglobina es la parte de un glóbulo rojo que transporta oxígeno a las células. La glucosa se une o se adhiere a la hemoglobina en las células de la sangre y la prueba de A1C se basa en esta unión de la glucosa a la hemoglobina. Mientras más alto sea el nivel de glucosa en La el torrente sanguíneo, hemorragia más glucosa se adherirá a la de hemoglobina. grado El anormal resultado de la prueba de A1C indica un porcentaje. Cuanto mayor sea el porcentaje, más altos han sido los niveles de glucosa en la sangre. Un nivel normal de A1C es menos de 5.7%. Si crees que has descubierto las claves para reducir el nivel de azúcar en tu sangre, has reducido los carbohidratos en tu dieta, has dejado de picar a todas horas, empleas una alimentación restringida en el tiempo y, por supuesto, tus niveles de azúcar en sangre están retrocediendo. Tú aún no se está bajando, pero ¿cuál debería ser tu objetivo, a dónde quieres llegar? ¿Estás satisfecho de que tu A1C se mantenga igual por el resto de tu vida? Hola, mi nombre es Aníbal Melo, y hablaremos de esto en el video de hoy. Hoy veremos el A1C ideal, y cuál en mi opinión como ex prediabético, debería ser tu objetivo una vez que ves que tus niveles de glucosa están bajando. Ahora bien, esto no es un problema simple. El ideal A1C difiere mucho dependiendo de a quién escuches. Muchos dirían, simplemente escucha a tu médico o simplemente escucha a tu educador en diabetes o un nutricionista, pero los médicos y los educadores no están de acuerdo en nada. Están por todo el mapa y dependiendo de a quién leas o escuches, podrías llegar a conclusiones muy diferentes. Así que, primero, consideremos la idea estándar que se ha promovido. Esta idea es de que el A1C de un prediabético es entre 5.7 y 6.4. Muchos médicos y profesionales de la salud te aconsejarían que mantengas tu nivel de azúcar en sangre por debajo de esos números. O sea que tener una 1C de más de 6 no es tan bueno. Que tienes un nivel de prediabético, lo que significa que tu diabetes puede estar a la vuelta de la esquina. Pero extrañamente, una vez que cruzas el límite de la diabetes y tienes una 1C de 6.9, 7.5, 8 o 12 o el que sea, entonces muchos médicos cambiarán de opinión en cuanto a lo que constituye un número excelente. Para muchos de ellos, en el momento en que cruzas ese límite hacia la diabetes, debes de olvidarte de tratar tener una 1C en el rango prediabético. Te dicen que puedes mantenerte en 6 o incluso en los 7. Piensan que lo que estás haciendo, lo estás haciendo bien, y no deberías hacer ningún esfuerzo para mejorar. Básicamente, su idea es, una vez diabético, siempre serás diabético, y cualquier esfuerzo para mejorar te convierte en un diabético peligroso, poco práctico y muy difícil como paciente. En el blog de salud de Harvard podemos leer esto: la meta de tener una 1C entre 7 y 8% es razonable y beneficiosa para la mayoría de los pacientes con diabetes tipo 2. Eso significa que tu glucosa promedio sería de alrededor de 183 miligramos por decilitro, lo que significa que seguramente experimentarás picos de glucosa diarios de más de 200. Ellos te dicen que tener la glucosa en sangre por las nubes es razonable y beneficioso. Yo encuentro ese razonamiento extremadamente extraño. En la web sobre endocrinología, podemos leer esto. Durante los últimos 20 años, la Asociación Estadounidense de Diabetes, o ADA, ha sostenido que un objetivo razonable para la mayoría de los adultos es de menos del 7%. El año pasado,
el Colegio Americano de Médicos publicó una nueva declaración de orientación que respalda la meta para los diabéticos entre 7 o 8%. Apenas 4 días después, la ADA, la Sociedad Endocrina, la Asociación Estadounidense de Endocrinólogos y la Asociación Estadounidense de Educadores de Diabetes emitieron una declaración conjunta en la que expresaban su total desacuerdo con el Colegio Americano de Médicos. Estos otros grupos sugieren que el objetivo ideal de la 1C para un diabético está en algún lugar por debajo del 7. Por otro lado, muchos médicos creen que si al menos te acercas a 6.5, lo estás haciendo muy bien. Pero no todos los médicos están de acuerdo con eso. El doctor Richard Bernstein es una notable excepción. Bernstein escribe que una 1C de 6.5 corresponde a un promedio de azúcar en la sangre de 160 miligramos por decilitro, que es el doble para un adulto normal. Dice que van a sufrir y a desarrollar neuropatías. Van a desarrollar ceguera. Y en cuanto a lo que la mayoría de los médicos recomiendan como objetivos, Bernstein dice que sus pensamientos son el mantener un nivel alto de azúcar en la sangre, porque la muerte cuando baja demasiado es una posibilidad real. Bernstein siente que los médicos tienen miedo de ser demandados por la familia si uno de sus pacientes diabéticos muere a causa de una hipoglucemia. Así que simplemente se niegan a animar a los diabéticos a tener niveles de glucosa cercanos a un rango normal, que en su mente es 4.5. Él mismo ha mantenido su propio A1C, en ese número, a pesar de ser diabético tipo 1. Lo hace comiendo comidas muy bajas en carbohidratos e inyectándose la cantidad precisa de insulina necesaria para cubrir ese tipo de dieta. A la edad de 87 años, ciertamente es un anuncio de que su método funciona. La mayoría de los médicos se oponen enérgicamente a que sus pacientes diabéticos siquiera piensen en aspirar a tener una 1C, cerca de 5. Supongo que tienen diversas razones por las que piensan de esta manera, pero el miedo a una hipoglucemia es sin duda la mayor. Otra razón también, puede ser que los médicos consideran que lograr tener una 1C, en los 5, es completamente inalcanzable para alguien que lo ha tenido en 8, 10, 12 o superior. ¿Por qué deberías aspirar a algo que posiblemente no podrías lograr?, piensan. El doctor Bernstein dice esto. He mirado los estudios epidemiológicos y me parece que el punto mínimo para la mortalidad y las enfermedades cardíacas es de alrededor de 83. Así que promuevo un azúcar en sangre por debajo de 83. Por encima de 83, llegamos a números desoladores en donde se corren mayores riesgos relativos de mortalidad en general. La evidencia es bastante clara. Cada décima de punto eleva por 6 las posibilidades de complicaciones diabéticas como problemas hepáticos y enfermedad renal. Aumentan las amputaciones, la ceguera y la neuropatía, pero también aumentan las posibilidades de ataques cardíacos y de accidentes cerebrovasculares. Y por supuesto, las posibilidades de una muerte prematura. En otras palabras, mientras más alto es el A1C, más altas son las probabilidades que experimentes problemas de salud importantes y devastadores. Ahora, si este es el caso, que lo es, y casi todos los expertos creen que esos estudios son concluyentes. ¿Por qué demonios no te esforzarías por tener una 1C más bajo, en lugar de contentarte con uno de 6.5 o 8? De hecho, vi un debate entre dos médicos que representaban dos diferentes posiciones, un grupo favoreció apuntar a una 1C, entre 7 y 8, y el otro, dijo que los endocrinólogos deberían alentar a sus pacientes a tener una 1C, muy por debajo. Es esclarecedor escuchar el argumento del Dr. Wilt sobre por qué piensa que una 1C, de 7 a 8 es muy bueno para los diabéticos. El Dr. Wilt dijo que la evidencia demuestra, de manera convincente, que enfocarse en una 1C, con medidas farmacológicas para colocarlo por debajo de 7, no proporciona ningún beneficio clínico y en cambio, puede aumentar los daños y los costos. Se refirió a un estudio dirigido al tratamiento a un nivel agresivo de A1C, por debajo de 6.5%, que tuvo que suspenderse debido al aumento de la mortalidad. En otras palabras, la gente estaba muriendo, porque animaban a los sujetos a que sus números bajaran de 6. Declaró que el objetivo de buscar números más bajos podría aumentar en gran medida los costos del tratamiento para muchos pacientes. Toda la defensa de este médico para su posición de mantener una 1C, de 7 o de 8, era de que sus pacientes terminaran pagando más dinero por sus tratamientos.
Podría ser peligroso tomar más medicamentos y más insulina para bajar su A1C, y dijo que esto incluso podría matar a sus pacientes. Observen la frase. Con medidas farmacológicas. Pero ni siquiera abordó el tema de reducir el A1C a través del estilo de vida. No pensó o habló sobre la restricción de los carbohidratos o de hacer ayunos intermitentes. Todo lo que podía ver y decir era que si tomas medicamentos para la diabetes, se acumulan la insulina en la sangre y sus costos. Solo habló de medicamentos. Hasta yo, que no soy médico, pienso que probablemente no sería muy buena idea para nadie. Él tiene razón en eso. Por supuesto, tomar un medicamento sobre otro, y más insulina podría ser dañino si se espera reducir el A1C de esa manera. Si quieres hacerlo así, realmente deberías estar satisfecho con un A1C en 7. Pero, ¿y si hubiera otra manera? ¿Qué pasaría si pudieras bajar tu A1C tomando menos medicamentos y menos insulina? Y tal vez, en un punto dado, poder suspender totalmente todos tus medicamentos y toda tu insulina, como lo han hecho muchos diabéticos tipo 2, de acuerdo con sus testimonios e informes. ¿Qué pasaría si cambias tu dieta, haces ejercicios regularmente y practicas el ayuno intermitente? Esos cambios podrían lograr lo que ningún medicamento para la diabetes podría hacer para ti. ¿Qué pasaría si hubiera una forma de mejorar tu A1C de forma natural sin medicamentos agresivos ni efectos secundarios? Por supuesto que lo hay. He escuchado y visto muchos testimonios. Personalmente yo soy uno de esos hombres y mujeres que no solo hemos logrado reducir nuestro A1C por debajo de 6, sino en los 5 bajos. Hoy lo tengo en 5.2, con una glucosa en sangre en ayuna de 87. Sin tomar ningún medicamento. Veamos, las dos razones principales por las que a los profesionales de la salud no les gusta que los diabéticos tipo 2 intenten reducir su A1C son, primero, no creen que sea posible para alguien que tuvo niveles de glucosa realmente altos, porque sería como hacer que un cerdo trate de volar como un pájaro. Simplemente, piensan, no va a suceder. Por eso he escuchado a mis médicos decir que están sorprendidos conmigo. A pesar de que algunos de ellos han estado practicando durante décadas, dicen que nunca habían visto a alguien como yo antes. Y la razón es bien simple. Todos ellos tratan la diabetes como una enfermedad crónica sin curación y que tiende a empeorar. La otra razón por la que a muchos profesionales de la salud no les gusta que sus pacientes tengan un A1C más bajo es el miedo a la hipoglucemia. Las hipoglucemias pueden ser muy peligrosas, lo que puede ser un problema con los diabéticos que toman muchos medicamentos o mucha insulina. Si esto te describe a ti y cambias tu dieta alta en carbohidratos por una muy baja en carbohidratos, es mejor que tengas mucho cuidado. Hazle saber a tu médico lo que estás a punto de hacer. Tratar de controlar tus niveles de glucosa, principalmente en los primeros días del cambio de dietas, tiene que hacerse bajo la supervisión de tu médico. No tienes que ser un genio o tener un título médico para hacer esto. Pero escucha a tu médico. Escucho todo tipo de personas que han hecho eso mismo todo el tiempo. Personas que son capaces de reducir su A1C y, a menudo, eventualmente pueden parar los medicamentos por completo. Por supuesto, siempre con su médico. Hazle saber tus metas y objetivos personales de salud. Tienes que saber que hay médicos que no querrán trabajar contigo. Por otro lado, ¿hay una A1C perfecto? Personalmente, nunca les digo a mis seguidores a qué número de A1C apuntar, pero les dejo saber que 5 es lo deseable para mí. Eso se puede hacer sin convertirte en un mártir dietético. Cuando sufrí el accidente cerebrovascular, tenía una 1C en 6.5. Si has visto uno de mis vídeos anteriores, me escucharás decir que era prediabético. Después de salir del Hospital Fátima, me dediqué a la tarea de estudiar nutrición, biología humana, antropología, historia de la era paleolítica, a escuchar los puntos de vista de diversos médicos, así como a leer diversos estudios sobre salud en general. En la medida que aprendía más y más y escuchaba más testimonios de personas que veían la victoria en sus vidas, me puse el desafío de bajar mi propio A1C. Logré ingresar a lo que ahora llamo el Club de los 5, 6 meses después de haber cambiado mi dieta a una muy baja en carbohidratos, con cero comida procesadas, y me siento muy bien de haberlo logrado.
Empecé a restringir mis carbohidratos un poco más cada vez y después de un tiempo cambié de comer 3 comidas al día a comer 2 en un periodo de 6 horas. Y, adivinen qué, mi peso, mi presión arterial, mi inflamación, mis triglicéridos y mi colesterol LDL comenzaron a bajar y mi HDL a subir. Me motivé mucho más y decidí cambiar mi estilo de vida y hacer algo más al respecto. Hablé con mi doctora y le pedí un tiempo para que mi nueva dieta comenzara a funcionar y me negué a tomar más medicamentos, sobre todo para la diabetes. Simplemente paré aún más los carbohidratos, aumenté mis grasas y proteínas animales y mi ventana de alimentación la puse más temprana. Hoy las cosas han mejorado considerablemente. Nunca te diré cuál debe ser tu objetivo de A1C, y la realidad es que ningún médico debería decírtelo tampoco, porque no es tu médico o tu educador en diabetes quien va a tener que vivir con insuficiencia renal, amputaciones de dedos y pies, con un accidente cerebrovascular, o un ataque al corazón como resultado de tener un nivel de glucosa constantemente alto. Eres tú el que vas a tener que vivir con eso. Si tu glucosa está por las nubes y tienes una 1C de 10 o más, si puedes llegar a los 5, deberías estar gritando aleluya por todos lados. Cada vez que obtengo victorias en mi salud, me exijo más. Hoy pienso, bueno, llegué hasta aquí. Creo que puedo hacerlo un poco mejor. Ahora mi siguiente objetivo es mover mi A1C, tal vez a los 4.9. Esto depende de mí. Soy un adulto. Como dice mi papá, todos tenemos que ser responsables de nuestras propias vidas y nuestra salud. Tendrás que elegir a médicos que te escuchen. Algunos te dirán que seas feliz por tener un 1C de 7, otros te sugerirán que debes forzarte por llegar a los 6. Otros te dirán que puedes hacerlo incluso mejor que eso, y que no hay absolutamente ninguna razón por la que no puedas obtener 5. Luego, por supuesto, está el Dr. Richard Bernstein, quien te presionará para mantener tus niveles de glucosa en los 80 con una 1C de 4.5 a través de una dieta muy baja en carbohidratos. Para mí, 4.5 o incluso 5.0 me parece ser el lugar donde me encantaría pasar el resto de mis días, sin medicamentos para la diabetes. Hay tantas recetas ketogénicas en estos días que simplemente no veo ninguna razón por la que no pueda hacer esto y disfrutar completamente de mis comidas. Ya han pasado 6 meses desde que tuve mi último A1C, pero cuando me hice una prueba de glucosa hace 2 semanas, mi nivel de glucosa sin ayunar fue de 97, sin medicamentos. Nunca he tenido hipoglucemia, y adivina qué, soy un tipo de 59, con niveles de glucosa que son muy superiores a los que tenía hace 30 años. Superé la gota, el asma, el hígado graso y un problema con mis riñones. Todavía tengo arritmia, pero con la ayuda de Dios y la ciencia, creo que lo puedo superar. Estoy trabajando para fortalecer mis mitocondrias a nivel celular. ¿Soy un bicho raro? ¿Un tipo con suerte? No lo creo. Ahora solo aplico un poco de sentido común al negarme a comer alimentos que pongan a mis niveles de glucosa fuera de control. No como bocadillos y reduje mi ventana de alimentación. Voy al gym, uso el sauna y estoy comenzando a nadar 3 días por semana. Gracias por quedarte hasta el final, espero que haya podido inspirarte a mejorar tu salud. Recuerda, en asuntos de salud, no te conforme con ser averaje. Siempre aspira a estar óptimo. El resto, confíalo a la gracia de Dios. Recuerda, no azúcar, no carbohidratos, sin trampas. Me gustaría conocer tu historia de éxito. Por favor, compártela en el enlace de abajo.